Llevan 11 años separados y aún los conflictos abundan en la relación. Pero un testigo sorpresa contará la verdad de los hechos. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Marjorie y doña Jimena, bienvenidas ambas, y don Carlos, bienvenidos también. ¿Cuál es su caso? Hola. Hola. Yo vengo a divorciarme de Divorcio. este tipo. Quiero que se arregle el asunto de mi casa, que es un bien común, que yo tuve que salir de mi casa. ¿Se casó con sociedad conyugal? Sí. ¿Ya hay una casa Sí, de la hay sociedad? una casa, sí. ¿Ya? Y él debe una pensión alimenticia de hace tiempo. Ya. ¿Desde cuándo que está separada? Hace 11 años, Hace tiempo. sí. Y he intentado divorciarme muchas veces y él no se presenta o no pueden notificar porque no se deja que entreguen el papel para poder notificarlo. Usted dijo que habían hijos en común. Sí, dos. ¿Cuántos? Dos. ¿Y qué edad tiene? 29 y 19. Ya, el de 19 está estudiando. Sí, ¿Vive con usted? no. Ah, con El esta de de- 29 vive conmigo. Ya, y esa pensión de alimento entonces que se fijó, ¿quién le paga a quién? ¿Él a usted? No, lo que pasa es que porque yo me fui a España, cuando el niño decidió irse a los 14 años con el papá, ¿Cuál de los dos? a los 14 años, ¿Cuál de los dos hijos? el menor, Ya. el Renato. ¿Y cómo se llama? Y él, él se quiso ir con el papá porque él, estudiaba, hacía fútbol de cadete. Entonces viajaba para allá y para acá con el papá. Y un día el Renato no se quedó, o sea, no me lo iba a dejar a la casa y yo me fui a Carabinero a poner constancia, que siempre colocaba constancia que no me lo iba a dejar el tiempo pero ya estábamos separados. Y fui a tribunales a ver qué es lo que podía hacer porque no me lo quería entregar y Renato no quería volver a la casa. Y ahí en tribunales me dijeron que el niño a los 14 años él podía decidir con quién irse. Y yo quedé destruida, mal. O sea, dije, ¿pero por qué? Yo no tenía idea. Y hablé con Renato, fui al colegio a hablar con él y me dijo que no, que él se iba con su papá porque el papá estaba mal, porque yo me había ido de la casa, que él lloraba mucho y necesitaba estar con su papá. ¿Y si usted se había ido de la casa, con quién estaban sus hijos en ese minuto? Yo estaba con... ¿Usted es la consejera de ella? Yo tuve que escapar de mi casa. ¿Cuál es su relación con el caso? Porque usted responde por ella. O le dice lo que ella tiene que responder. ¿Por qué? Sí, se escucho. ¿Por qué? Es que a lo mejor se me olvida, no sé, que estoy nerviosa. Se le olvida su vida. Y usted conoce mejor la vida de ella. No. ¿Qué relación tiene con el Somos caso? amigas. Somos amigas hace tiempo, hace más de 32 años. Fuimos compañeras de colegio. Bueno, entonces, los niños se habían quedado solos en la casa. El menor con 14 años y el otro, ¿qué edad tenía en ese minuto? Nicolás tenía 17. No, pero yo me fui con mi hijo menor. Yo me fui de mi casa. Con mi hijo Cuando menor. dice que se había ido de la casa, se había ido de la casa de donde compartía con el papá a otro lugar. claro, Yo pensé que sí. había sido como nombró que se había ido a España también. No. Lo que pasa es que él tampoco le dio la autorización para yo llevármelo a España. No quiso darme la Y autorización. cuando usted se fue a España, ¿dónde quedaron sus hijos? Y con el papá. Con el papá se quedaron el menor. Porque el Renato decidió irse con el papá. Se quiso ir con él. Y yo fui al colegio a hablar con él. Que por ¿Y qué, el mayor con quién se quedó? con el papá. Porque cuando yo me fui de la casa no tenía dónde irme y hablé con el mayor y le dije que necesitaba irme de la casa porque sufría de violencia. Ahí tengo en Carabineros violencia física y psicológica. Y tenía que salir de la casa. Tenía que irme. Ya. Entonces, separados hace 11 años, dos hijos de actuales 29 y 19 años, una supuesta deuda de pensión de alimentos y una casa en común, caballero. Y Dos ella quiere casas. resolver todo ese tema para tramitar un divorcio. Son dos casas. Dos casas. ¿Y quién vive en esas casas? Es que son dos casas que están pareadas, es una sola. Pero Pero compraron dos propiedades hay y las dos juntaron en una. escrituras de por sí. ¿Y qué opina de que la señora está pidiendo la mitad de la casa? ¿Te habría que pagarle lo que cuesta la mitad de las propiedades que tienen?
o venderla y Yo repartirse? ¿Qué opina? siempre le he propuesto y le propuse que las casas quedaran hacia mis hijos. A mis hijos también yo les di mi parte. Lo va a corroborar a lo mejor Renato si es que sale, ve si él quiere. Yo nunca le debí un peso a mis hijos. No, ella nunca da un peso por mis hijos. Entonces yo estoy aquí por presentarme y siempre dando la cara de todas las cosas. Me acusa de violencia, en el cual se hizo un juicio, que se dio a conocer una grabación en la cual ella daba a entender por qué me estaba acusando de violación. ¿De violencia o de De violación? violencia. Y en eso quedó nulo todas las cosas. A mí nunca me ha podido hacer nada y he tratado de defender a mis hijos y defenderme de las cosas que de aquí en adelante se me han presentado y por eso estoy acá. Yo, digamos, Yo tengo papeles de que sí he ayudado a mis hijos. De España los ayudé, les mandé dinero. ¿Cuánto tiempo estuvo en España? La primera vez que me fui, cuando mi hijo se fue con él, porque él, que estaba muy mal, que estaba con una depresión, les lloró porque siempre los ha metido, siempre los ha llevado a esto, a los jueces, ha metido al más chico, siempre, siempre, siempre. Yo creo que ahora, en estos momentos, lo tiene que haber traído. Y siempre los ayudé. Y cuando yo tomé la decisión de irme a España, yo estuve 2 meses en cama con una depresión horrible, horrible. Y yo tengo familiares en España por parte de mi papá. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Estuve 3 meses. 3 meses. Y a los 3 meses que volví, busqué a mis hijos. Y siempre he tenido muy buena relación con ellos. Muy buena relación. Pero cuando yo hago el tema de divorcio o algo, él manda a los niños a hablar conmigo que por qué él me tiene que, me toca la casa si yo nunca he pagado un dividendo. Lo que Siempre nos dijo mete. acá era que él era de la idea de que las casas eran para sus hijos. ¿Es así? Sí. Incluso él hizo un papel cuando yo estaba en España, en plena pandemia, que mi hijo menor fue con su abuelo a una notaría a poner la casa al nombre de ellos, que yo pusiera mi parte al nombre de ellos y que los papeles iban a llegar a Madrid. Y yo le dije, no puedo salir, a nosotros nos encerraron el 1 de marzo. Estaba todo cerrado allá. Sí, tienen que entender que la casa es... hablemos de la casa, a pesar de que entiendo que son dos que están unidas. Es la propiedad, en estricto rigor, si están casados en sociedad conyugal, es 50 y 50. Cada uno de los dos puede decidir qué hacer con su 50%. Pueden decidir vendérselo a un tercero, pueden decidir vendérselo a los hijos o transferírselo a los hijos. Es una decisión personal. Ninguno de los dos puede obligar al otro a hacer con su 50%. Disculpe, pero lo que dice ella en parte está equivocada porque la situación que cuando tus hijos te hicieron la videollamada a España era porque a mí el banco me estaba dando una solución de bajarme el dividendo. Yo pago actualmente 357.000 pesos por esa casa. O sea, las casas no están pagadas. No están pagadas. Hay Yo una creo que deuda tampoco. de intermedio por el banco. La ¿Qué es petición poco? era, la petición de ella. 3 años, creo, que ¿Qué? quedan de dividendo. Estoy actualmente en el número 197 o 198 ¿Ya? de 20 y tantos años. Permiso, ¿se lo puedo entregar tú? Sí, por Este fue el último que pagué. Pero si tú vives ahí, tienes que pagar. Yo también pago arriendo. Número 198. Es que yo tengo problemas en la vista ahora. Yo también. Van en 195. Ya. ¿Y si fue, usted me dijo, a cuántos años? 20 y tantos años porque se pasa que... A 20 años serían 240, o sea, Claro. queda harto todavía. por pagar. Queda harto por dedo. Y lo otro que el banco, las posibilidades que les dio últimamente a mí fue de posponer los Los dividendos. dividendos, Lo que pasa- aplazarlos Lo por que las hicieron deudas. durante la pandemia, que era, se Exactamente. suspendía y se agregaban a la cola. Claro. No creo haber tomado todas las veces que ellos me dieron, pero sí se tomaron. ¿Cuánto tiempo hace que sus dos hijos, o cuánto tiempo estuvieron sus dos hijos viviendo con usted en la casa? Sé que hay uno de ellos hace ya rato, el menor. Sí, pues Renato ya lleva tiempo.
¿Cuánto tiempo? Desde cuando la última vez que se fue a España, que estuvo toda la pandemia, más de 4 años, mucho más. De los 12, porque cuando él decide, lo que ella como dice que yo como que me quedé con él y no lo entregaba y todo el asunto, él decide en un tiempo irse a la casa, y lo cual yo le dije que yo caía en un tema de estar incumpliendo lo que se fijó en un momento. Pero él no quería volver a su casa, lo cual yo seguía pagando su pensión. ¿Y la No. deuda que ella alude de pensión alimentaria qué La pensión, correspondería? lo que ella dice que yo le debo es una plata de 1 millón de pesos que yo se lo deposité a Renato el día que ella se iba a España y ella estaba dejando la tuición que yo siguiera pagando. Ella no quiso nunca arreglar los trámites de Renato, dejármelo como los papeles en regla que dice uno. Otorgarle un cuidado personal, Al cuidado formalizar, personal. formalizar la mentira, situación. mentira. Porque, digamos, eso está Mentira. corroborado en un Mentira, juzgado. porque ahí hay un papel que yo tuve una depresión y me tuve que ir. Me tuve que ir y yo volví a los 3 meses. Supuestamente tu el primera Renato iba a vez, volver conmigo. Andrea. Pero tú... Doña Marjorie, usted ha dicho varias veces, ha señalado de papeles que supuestamente están acá. No es así. Lo primero que usted señaló es que habían de documentos o papeles que avalaban su supuesta afirmación de violencia intrafamiliar. Revisamos el sistema, vimos cada una de las denuncias que se presentaron. Hay en total 4 denuncias suyas por violencia. Ninguna física, todas supuesta violencia psicológica y todas desestimadas por el tribunal. No hay ni un solo antecedente de los hechos que usted narra. No estoy poniéndolo en duda, sino que simplemente estoy diciendo que jurídicamente no es efectivo que usted haya presentado antecedentes acá a caber en eso. Respecto a la pensión de alimentos, sí se fijó una pensión de alimentos en favor de sus 2 hijos en el año 2013, ascendiente a 300.000 pesos. No hay ningún documento que acredite si hay una deuda en esa pensión de alimentos. Después, hay efectivamente una solicitud del caballero de cuidado personal por los hijos por su viaje a España, porque los niños habrían quedado solos. No hay ningún documento que haya presentado usted, que haya traído usted o que aparezca en la causa del tribunal donde diga que usted estaba con una depresión o que el viaje era extremadamente necesario, ni nada que diga sentido con eso. El caballero incluso puso una medida de protección en razón de que los niños estaban solos y lo que sí hay son 2 intentos suyos por divorciarse que ninguno de los 2 ha llegado a término. Eso es todo lo que hay. Sí, Y- pero tú sabes que hay violencia física, Carlos. Tú sabes. Y la última ¿Y vez... por qué no lo dijo el Y la tribunal? última Mira, vez no lo quise poner, Andrea, porque yo, fue fuerte. Mira, Señora, si tú quieres el no lo puse en divorcio, ninguno de los 4. si están los papeles, yo te los firmo. Yo Tú nunca, lo sabes. disculpe, yo me vengo a enterar recién de esas 2 veces que usted dice que a mí me han llegado papeles y yo sigo teniendo mi mismo domicilio, sigo viviendo en mi misma casa y no sé por qué no me ha llegado ese tema a mí. Ahora, el tema netamente de la casa a mí es un mero, digamos, el divorcio es un trámite nomás, pero lo demás yo pienso que son los fines tuyos en la casa, es plata. No, y el divorcio también. No es Pero plata. que si el divorcio no lo es tienes. plata. Yo aquí Porque estoy- yo me tuve que ir de mi casa por maltrato físico, dejar mi casa. ¿Ah? Señora, por el bien de sus hijos, por ser rigurosa con la información, aquí tengo 3 denuncias suyas que usted realizó frente a Carabineros por hechos de violencia. Y después las resoluciones del tribunal, que estarán unidas acá. En ninguna de las 3 habla de violencia física. Habla de mala convivencia, habla de malos modos, habla del término del amor, nada más. Entonces no ponga como testigo de fe de que usted me pasó los papeles, porque ni en el parte policial, ni en la resolución del tribunal, ni en la audiencia del tribunal, dice lo que usted está señalando. Es que la última vez no la quise colocar. En ninguna de las 3, que son con fechas distintas, súper distintas. Y aquí tengo 3 de 4 que usted puso. Y la 4ª que me falta es la primera, no la última. Hay que ser riguroso con eso. No es necesario hacer imputaciones así cuando estamos hablando del padre de sus hijos y estamos hablando de un acuerdo de divorcio. Lo aleja en vez de acercarlo. Usted dijo recién, si me pusieran el papel de divorcio, lo firmo. Sí.
¿Y por qué entonces no ha ido a las audiencias de divorcio? Es que no es... Yo, por eso le digo, yo desconocía esas dos peticiones. O sea, no se la han notificado. Incluso ella cuando me lo pidió hace 2 meses, 1 mes y medio atrás, yo se lo dije. ¿Qué me dijiste? Que te daba el divorcio. Tengo una grabación que dice que Pero no me por lo eso, da. que te daba el Que divorcio. preferías- El tema, yo no te estoy pidiendo nada. Que preferías quemar No te la estoy casa, pidiendo- que preferías no pagar los pero eso fuera dividendos, un arrebato que, sinceramente, a lo mejor no lo pagar dije, los pero dividendos pasa para... que, sinceramente, llevamos tanto tiempo separados que yo podría haber hecho, incluso sin ella presente, lo podría haber adquirido, ¿no? ¿Qué cosa? El divorcio, por el Sí, tiempo que si ya la llevamos... notifica y ella no va, sigue, Claro. sigue en Incluso rebeldía. ella también tú lo podrías haber adquirido, entonces yo me He desconocía esas tratado dos de partes. hacerlo hace 11 años. Te compraste hasta un abogado que hablaste con él, que había una audiencia. Había una audiencia que teníamos hora a las 10 de la mañana y cambiaron los 2 abogados, cambiaron la hora. Pero y yo ¿cómo ahí yo voy llegué a y a mí cambiar a tu ninguno de los 2 abogado? abogados me avisó. Estaba todo listo. Yo, a la final, no terminé con mi abogado. Terminé con una persona porque yo, el día que ella se iba, yo me fui a entregar al juzgado del tema, con la mala suerte que estaban de paro y me recibió una persona que para mí fue el alivio de todo lo que me ha pasado. Fue la persona que me ayudó, fue la persona que en un momento dijo, yo conozco a su abogado, lo llamó y se tramitó el tema de la tuición de Renato. Del cuidado El- personal. Del sí. cuidado personal. Eso fue lo último que hice. Yo a ti nunca te he demandado, nunca te he pedido un peso por tus hijos. Lo contrario, tú deberías haber luchado por tus hijos. Luché, pero tú Pero eras un pasa que manipulador. no hay... Luché. Las cosas se Luché hablan por con ello. base. Luché, Se presentan las porque le metías cosas. cosas en la cabeza. Que yo andaba haciendo esto, que yo andaba haciendo lo otro. No me dejabas estudiar, no me dejaste trabajar. ¿Ah? Con solo Me dediqué decir que 20 tú- años a mis hijos. Mira, 20. Andrea, 20. con solo decir que tú dijiste que yo nunca puse un cheque para pagar tus estudios. No. No. Yo estudié con doña beca. Marjorie, en la audiencia de la medida de protección presentada por el caballero, donde se le otorgó el cuidado personal de sus hijos, se dice que solo por extranjería pudieron determinar que usted había salido del país con destino a España, ignorándose el lugar, dirección de dónde se encontraba o cómo comunicarse con usted, según lo que declaran sus hijos en el tribunal, bastante grandes ya. Y lo otro que es importante, que luego, años después, cuando usted regresa, porque estamos hablando, no miento, cuando usted regresa, usted estuvo de acuerdo con la resolución de que los niños siguieran con el padre. No se opuso a ello. ¿Y eso cuándo? Posterior en su regreso. ¿Pero fui a juzgar? No sé, pues. Me imagino. Esas son tus cosas, pues. Uno tiene que estar claro con lo que hace y no hace. Tenemos el testimonio de su hijo. A ver si él tiene mayor memoria o más detalles en la memoria. Don Renato, le vamos a pedir que pase. Siempre lo manipuló. Qué pena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted recuerda las circunstancias en que su hermano y usted fueron al tribunal para ver quién iba a realizar el cuidado, quién iba a quedar con el cuidado personal, Sí, dado que fui- su madre había viajado? Fui yo, solamente. Porque mi ¿Usted? hermano ya era mayor de edad y no tenía como... ¿Actualmente usted tiene? Yo tengo 20, 20. ¿Y en esa época tenía 14? 14. Ya. ¿Y qué pasó ahí? Empleo. ¿Le preguntaron a usted? Mi mamá ya se había ido a España. O sea, ya se había ido a España. No. No me había ido, Renato. Ya ¿Cuándo sabía. se fue a después. España usted, señora? Me fui después a España. ¿Cuándo se fue? Cuando él me dijo que se quedaba con su papá. fecha, ¿cuándo? Más o menos. ¿Cuándo salió usted de España? A los 14. Hace 7 años atrás. Ya no. 7 años atrás. 2015, entonces. Sí. ¿Sí? ¿Y mes? ¿Recuerdan qué mes viajó? Incluso hablé con ellos. ¿Recuerdan qué mes viajó? ¿En el verano, en el invierno? ¿Iba abrigada, iba desabrigada? Abrigada, creo que fue en invierno. En invierno. ¿Sí? Era Incluso verano. hablé con los dos y Entonces, señora, les dejé dinero. señora, usted, cuando su hijo fue a esta audiencia y habló con el tribunal, que fue en noviembre de 2015, si usted se fue en el invierno de 2015, usted ya estaba en España.
Siga. Incluso ahí mismo dijeron que iban a ratificar eso y ella iba rumbo, o sea, ya estaban. Sí, sí, se Entonces, ratificó. El informe del tribunal dice que se ratificó con un informe de Policía Internacional, donde está la fecha de salida también. Y ahí yo declaré y dije solamente las cosas que había pasado en todo ese entonces, de por qué yo quería irme con mi papá y por qué quería que él tuviera la tuición. Y ahí ellos dijeron al tiro que sí le daban la tuición a mi papá, obviamente porque mi mamá no estaba y por todas las cosas que habían pasado. ¿Desde ese minuto vive con su padre? Sí, ¿Hasta el día de hoy? sí. ¿Su madre paga algún tipo de pensión de alimentos, No, gastos? incluso yo ni siquiera la quise demandar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no me gusta esto. ¿Y No me tiene gusta. relación con su madre? Hace 3 meses no, por lo mismo. Porque también fue por una llamada que le hizo mi papá, la misma llamada que hablaron, y yo me metí, porque ya la verdad como que estoy como chato del mismo tema, de que siempre es la casa, de que solamente es eso, y que solamente como todo eso es solamente la plata. Hay una resolución del tribunal anterior a la fecha en que la señora viaja a España y le tocan el cuidado personal al padre. Esto ocurrió en diciembre del año 2015, pero a mediados del 2015, por acuerdo de ellos, o sea, conversando y de buena fe en el tribunal, determinan tener una tuición casi compartida. Sí, era compartida en realidad. O sea, porque- usted antes de que su madre viajara ya vivía mitad del tiempo con el papá y mitad del tiempo con la mamá. Sí, la tuición la tenía mi mamá y yo me acuerdo que era lunes, martes y miércoles con mi mamá y fin de semana de por medio. Y jueves y viernes con mi papá. Entonces a veces agarraba Sí, yo un sábado, poquito domingo, más. lunes, martes y miércoles y así. Era como la mitad de la semana con uno, la mitad de la Sí. semana con otro, Así es. intercalando la semana. O sea, en ese minuto la relación entre sus padres era relativamente buena para que llegaran a un acuerdo de este tipo, ¿o no? Es que en realidad era porque yo con los dos me iba bien. O sea, me llevaba bien. ¿Y entre ellos? Y entre ellos, o sea, nunca fue una relación así como, después de separarse, nunca fue así como buena, por así decirlo. Y entonces, como que nunca, o sea, pero yo con ellos personalmente nunca me llevé mal. Nunca quise así como, no quiero estar con ella y tampoco no quiero estar con ella. Solamente fue por sus actuaciones de mi mamá que yo me decidí ir por mi papá. ¿Qué actuaciones? La partida de que se fuera a España. De yo no ¿Habló saber... con ustedes por qué se iba, para qué se Yo iba, nunca por supe cuánto qué se tiempo se iba? Yo nunca supe tampoco por qué se iba, ni por cuánto tiempo se iba, ni por qué. O sea, yo me enteré por otras personas que ella se iba a España y nunca ella me lo dijo. O sea, ella me lo dijo, pero una semana antes. Entonces, Renato. entonces yo, escuchándolo de atrás, Renato, yo de verdad... Renato, yo me fui a España porque tú decidiste irte con tu papá, pero tú vivías conmigo. Yo incluso tenía una empresa Mi mamá de se una fue empresa. 3 meses primero a España. Ella volvió y yo volví con ella. Esos 3 meses los pasé con mi papá. Y después, cuando ella volvió, yo volví. Estuve como 1 año de nuevo con ella y ella de nuevo se fue. Y también pasó lo mismo, el mismo Porque ciclo. de nuevo te fuiste con tu papá. De nuevo se fue con su papá. Fue el mismo ciclo. Y entonces yo, escuchando de atrás, de verdad me tomo la cabeza y Y no te ayudé de allá incluso a España. tengo 20 años, ni siquiera sabe mi edad. Dijo que tenía 19. Lo que usted me está relatando es absolutamente coherente con lo que hay en el tribunal. Creo que me que fui después. me pareciera que usted está un poco confundida, porque efectivamente la verdad fueron usted muchas se veces. fue, o cuando el caballero solicitó cuidado personal, usted efectivamente estaba fuera, y no lo digo porque el caballero lo haya declarado, porque su hijo lo haya declarado, ni siquiera porque el tribunal lo haya dicho. Policía Internacional lo dice. Y eso quiere decir que usted pasó por Policía Internacional y registró dónde iba antes que se iniciara todo este proceso en tribunal. Yo no quise ni poner algo que ella no saliera del país. Yo podría haberlo hecho. Lo otro, ¿por qué se hizo eso? Porque Renato activamente, él desde los 7 años pertenecía al Club O'Higgins y siempre ha sido deportista, incluso ahora está estudiando pedagogía en educación física. Qué bueno, lo felicito. Y él se iba a un campeonato a Argentina. Yo no pude ir a ese campeonato. Ella me lo privó. No pude ir a la Copa América teniendo todas las entradas con mi hijo al partido porque tenía ella me lo enfermedad. privó. ¿Y cuáles eran las razones que le daba? Porque ella siempre son las demandas. Primero demanda por el tema de que las plata,
después órdenes de arraigo que no saliera del país. Yo no te he pagado nunca con la misma moneda. Me he preocupado de mis hijos. Sí, yo Nunca he no. hablado de mis 20 años que estuve contigo. Renato, cuando yo estaba en España no te mandaba dinero. 20 Pero lucas. esa es su obligación, Por señora. no es eso, algo por que su eso, hijo tenga que nunca agradecer. lo que- abandoné. Él me dejó por su papá. No. Señora, a lo que se refiere su hijo y a lo que se refería el tribunal es que usted sale, por las razones que sean, que pueden ser muy válidas para usted, pero usted tenía el cuidado personal de sus hijos. Cuando uno tiene el cuidado personal de los hijos, tiene que cuidarlos. Y de España a Chile no es cuidarlos. Pero si él se fue del lado mío. Él se fue. La obligación es al revés. Es un niño de 14 años. Si él se va, usted lo sabía muy bien porque ya lo había hecho otras veces. Usted misma nos lo explicó acá. Uno pide la entrega inmediata, hace un trámite en el tribunal, deja una constancia en el tribunal. Si usted no hace nada, Fui. agarra un avión y se va, por lo Es menos que- en el sistema no hay nada. Fui y la asistente social me dijo que él tenía 14 años y él podía decidir con quién irse. Usted señaló eso hace un rato. Eso es absolutamente Eso me falso. dijeron. Eso es falso. Eso me Primero, dijeron. si usted me puede decir cualquier cosa acá. Primero, cuando uno va al tribunal, no habla directamente con un asistente social en el tribunal. El procedimiento es otro. Segundo, los niños siempre tienen derecho a ser oídos en el tribunal. ¿Qué fue lo que su hijo hizo? Habló con la consejera técnica, ella le hizo preguntas, probablemente incluso pueden hablar con la magistrada o juez, los va a escuchar, tienen derecho a ser oídos, escuchados. Pero, como la mayoría de edad se adquiere en Chile a los 18 años, hasta los 18 carecen de la capacidad de decidir su destino. Desde los 10, 11 años lo he llevado a tribunales, a declarar. Y usted también. Yo no, a él nunca. Nunca lo metí en nada, ni el mayor tampoco. Jamás. Yo le sugiero que no nos haga perder el tiempo porque yo tengo los informes aquí, las evaluaciones. Una cosa es lo que usted nos quiera contar y otras son la historia que cuentan los tribunales. A través de la documentación, no de los dichos. Aquí hay una serie de documentos. Hay pericias, hay evaluaciones, Pero hay Renato sabe que yo denuncias hablé con suyas, hay ratificaciones en el tribunal que no se condicen con nada del relato que usted tiene. Y lo peor es que es innecesario, porque eso no va a cambiar ni mejorar su situación frente a la sociedad conyugal, ni su relación frente a sus dos hijos. Es absolutamente innecesario. ¿Algo más que decir, caballero? No, que solamente como que el daño lo ve como que si nosotros lo hiciéramos hacia ella, y el daño que hace es ella hacia nosotros. ¿Por qué considera que le hizo daño? Por todas las cosas que ha hecho, porque como que entre comillas no nos ha dejado vivir. Porque siempre es lo mismo, siempre es la casa, siempre es la plata, siempre es algo ahí que tiene que haber así como de la plata, de la plata, de la plata. Entonces, cuando yo le pedí ayuda, cuando yo con mi hermano le pedimos ayuda, cuando ella estaba en España, y nosotros hicimos una videollamada, estábamos los cuatro, ella en España, en un teléfono, nosotros tres, y le dijimos, hablamos como familia, y le pedimos así como, por favor, que si podía así hacer el papeleo, que era solamente firmar, ir al consulado creo que, de España. Para Estaba en autorizarlo. pandemia. No podía salir. Solamente era hacer eso y para que ni siquiera era como que mi papá iba a recibir plata, nada, solamente era que ¿cómo se llama? El dividendo se iba a aplazar por más años, pero iba a ser menos la cuota. Porque en ese entonces nosotros estábamos en pandemia, ella allá en España, yo veía fotos en Cancún, en Portugal, en Renato. varios lugares así Renato, maravillosos. Solo- Yo te quería sacar, tu Entonces- papá nunca te dio permiso para salir. Incluso tenían un viaje para marzo. Se tú y pide tu hermano. autorización en el tribunal, señora. Cuando el padre se niega infundadamente, uno puede pedir autorización en el tribunal. Entonces, yo viendo eso, viendo así, ya está bien ella por allá, está haciendo su vida, todo. Pero yo acá con mi papá y mi otro hermano, así para la... así, muy mal económicamente, y así ella por allá haciendo su vida de lo más bien. Entonces, a eso voy, que el daño que ha hecho ella es hacia nosotros y no nosotros hacia ella. Me quedó clarísimo. Muchas gracias por su testimonio. Yo voy a anotar porque lo considero necesario e importante ciertos datos acá adelante para que los tengamos como
como premisa. Son las bases, son las que debemos trabajar. Lo primero, ella acusó violencia intrafamiliar. Hay efectivamente 4 denuncias y todas con resolución del tribunal. Todas desestimadas. O más claro aún, rechazadas. Tanto en las denuncias como en las audiencias de tribunales, jamás relató hechos que constituyeran violencia intrafamiliar. Por eso fueron desestimadas o rechazadas. Los hechos relatados que están absolutamente detallados, tanto en la policía como en el tribunal, son desavenencias, malas relaciones, falta de amor. Ninguna de las 3 razones constituyen violencia intrafamiliar y por lo tanto el tribunal las desechó. Respecto al cuidado personal, durante un buen periodo, si bien lo que tenían no era estrictamente tuición compartida, que es cuando los padres se ponen de acuerdo y comparten el cuidado de los hijos, era prácticamente lo mismo. Podríamos hablar que tuvieron una tuición compartida. ¿Por qué? Porque una semana tenía la señora de miércoles a lunes a los hijos y la semana siguiente los tenía usted del martes hasta el domingo o algo así. Pero era semana por medio, días y días. O sea, durante un largo periodo hubo tuición compartida. Yo nunca tuve ese tema de los días, porque yo veía todos los días a mi hijo. Sí, me lo imagino. Lo veía todos los días porque, claro, pernoctaba en su casa, pero yo lo iba a buscar al colegio para que fuera a entrenar y hasta las 9 de la noche, cuando se iba a acostar, cuando lo llevaba a su casa, yo prácticamente nunca dejé de ver a mi hijo. Todos los días yo lo vi, incluso los fines de semana viajaba conmigo cuando él tenía que jugar en Quilín, Santiago, Leí lo Viña. mismo en la resolución que le otorga la tuición compartida, porque ahí se habla de la comunicación continua, constante y casi diaria que tiene usted con los niños. Y por eso que ambas partes llegan al acuerdo, esto fue por acuerdo, no fue el tribunal que impuso, fueron ustedes los que acordaron en la audiencia de compartir el cuidado de los hijos. Yo trabajaba todo el día. No podía llevarlo y sí lo llevaba también ¿Trabajaba todo el día? al fútbol. ¿Y por qué eso? Sí, yo Sí lo yo llevaba. no voy a desconocer lo que tú hayas hecho. ¿Y por qué ¿Lo su llevaste demanda de alguna divorcio vez dice que nunca ha y también lo trabajado? fuiste a ver alguna vez jugar? No, empecé a trabajar cuando me separé. Empecé a estudiar en contra de su voluntad. Ya. Después, respecto al cuidado personal, viene el famoso viaje a España. ¿Qué pasó ahí? El viaje a España, usted dice que fue en invierno del 2015. El tribunal, en diciembre del 2015, es decir, cuando usted ya no estaba acá, otorga el cuidado al padre. Tengo ahí el pasaporte. ¿Puedo ver cuándo fue la fecha? Porque de Si verdad quiere que no me verla, acuerdo. véala. Véala. Eso es el panorama que tenemos. El otro punto que tenemos, alimentos. Alimentos, elementos que son importantes que analicemos. Separación de hecho, dijeron que había sido el 2000, hace 11 años. 2011. Yo sinceramente no tengo fecha, no, ya. Desde haber sido el 11. Ya, no. Y presentaron alimentos, se resolvió, se fijó alimentos, el 2013. Del 2013 para adelante, el caballero tenía la obligación de pagar cerca de 300.000 pesos en favor de los hijos. Los hijos no viven con usted hace 5 o 6 años. Y los alimentos además cesaron cuando el caballero solicitó el cuidado personal porque la misma resolución del tribunal hace terminar estos alimentos. Es decir, por eso lo escribí aquí, en esta fecha. El año 2015 se terminó la obligación de pagar alimentos. Entonces, desde el año 2015
hacia atrás, según usted, él presentó una deuda que el caballero dice, sí, cerca de 1 millón de pesos que yo le deposité a mi hijo. Si tuviéramos problemas para confirmar ese depósito o si ese depósito no existió y usted tuviera la posibilidad de cobrar esos alimentos, hoy están prescritos. Porque de usted dejó pasar el tiempo del año 2015 al año 2022, que son 7 años, de 17 años, sin haber iniciado ninguna acción judicial y sin que la causa de alimentos haya tenido ningún movimiento. Entonces, alimentos no hay. Cuidado personal, el padre. Y lo único que nos queda pendiente, o nos quedaría pendiente, es la casa en común. Que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos. Aquí me pareciera que más allá de las diferencias propias de una separación o de un divorcio, no veo mayores razones para tanta angustia de la señora, para tanta tristeza en la señora. Por el contrario, el hijo nos contó que tuvo un excelente modo de relajar su supuesta depresión en Europa. Qué bien por ella, felicitaciones. Pero lo demás, no hay pensión de alimentos, hay un acuerdo de cuidado personal, hay un padre presente, una madre que dice querer mucho a sus hijos y que siempre ha estado presente. ¿Cuál es el problema? Hay que sumarle a todo esto que tú cuentas que esta fue la separación definitiva, pero no fue la primera separación. Esta pareja llevaba años con idas y vueltas. Marjorie se había ido muchas veces de la casa antes, volvían a separarse, volvían a estar juntos, lo que habla más bien de una colusión de iguales que de una separación en donde hay una víctima y un victimario en esta situación. Al contrario, al parecer a ratos tenían muy buena relación y después volvían a separarse, entonces esta sensación de desequilibrio no se ve en la historia que tienen ellos, para nada. No se ve en la historia desde que cuando ella se va con el menor, él se queda con el mayor, después él se queda con los 2 niños, cuando vuelve, el hijo vuelve con ella. Entonces en todo este relato no hay una pugna entre estos 2 papás, no hay unos papás que se pelearon y pelotearon a los hijos. Podría tener una excelente relación. Al contrario, lo que aparece acá es una mamá, un papá que se queda en la casa, que se queda con los hijos, una mamá que se fue en varias ocasiones del país y en esas ocasiones los hijos pasaban con el papá. No hay acá un correlato emocional, dramático, de algún tipo de maltrato que pudiéramos decir que genera esta emocionalidad que hay ahora. ¿Y por qué doña Marjorie trata de teñir todo con este dramatismo que uno en los datos no existe? Es bien difícil de determinar ahora por qué, pero sí este dramatismo aparece en la relación con los hijos. Cuando hablamos de la casa, esto es concreto para ella. Cuando hablamos de la separación, también. Sin embargo, la mala relación actual que tiene con su hijo menor, ella trata de alguna manera de explicarla a través de este papá malo que la aleja. Sin embargo, ojo, este alejamiento es de hace un par de meses. Hasta antes de esto... 3 meses, dijo Alexa. 3 meses. Hasta antes de esto, seguían teniendo una relación bastante fluida con el hijo que vivía con el papá y que tenía una relación con ella, lo que no habla entonces de este papá alienador que mantiene el hijo desde su lado. Esto es simplemente una reacción emocional a la situación que está pasando ahora por un objetivo final que no tiene que ver con los hijos, en ningún caso. ¿Tiene que ver con la casa? Absolutamente. Es el único gran objetivo acá, porque si estuviéramos hablando de los hijos, ella también me habló de la conversación de dejarle estas casas a los hijos, que fueran para ellos, que mantuvieran esto. Y lo que relata Marjorie es que don Carlos, de una manera muy mala, le ofrece esto porque ella tiene derecho, porque ella ha pagado durante todos estos años. Ahí hay un correlato súper específico, claro y concreto de cuál es el objetivo acá. No tiene que ver con visitar a los hijos, no tiene que ver con mejorar la relación, tiene que ver únicamente con eso. El resto para ella es lo que conlleva, es lo que está alrededor. Pero el objetivo final y único es el tema de la casa. Lo entiendo y es lícito que lo tenga. Nadie tiene por qué criticárselo. Pero es necesario hacer este análisis porque la forma de enfrentar el asunto puede dañar irreparablemente la relación con sus hijos. Y insisto, se lo dije hace un rato antes de escuchar a Pamela Lagos, lo encuentro tan innecesario.
tan innecesario hablar, hacer imputaciones que no se condicen con lo que usted ha declarado en otras instancias, teñir la historia de un matiz que no tiene. Eso lo termina dañando finalmente a usted misma. Porque sus hijos, uno le puede decir cualquier cosa, el caballero le puede decir cualquier cosa, usted le puede decir cualquier cosa, pero ya está lo suficientemente grande para sacar sus propias conclusiones. No, yo sé que es un manipulador, nada más. Si usted quiere convencerse de que todo lo que le pasa en contra o porque no tiene acorde con lo que usted espera es porque el resto del mundo está manipulado o coludido con el caballero, es su forma de ver el mundo. Si todos estos entes imparciales opinan relativamente lo mismo, ¿no habrá una posibilidad mínima de que usted esté viendo las cosas de otro prisma? Aquí tienes, disculpe, pero aquí tienes la oportunidad de volver a tener a tus hijos, porque si el tema es la casa, yo siempre te lo he dicho, dejémosle la casa a los chicos y yo la termino de pagar, sea como sea, porque puede que hasta me la quite el banco, como se dan las cosas, pero ese es mi fin. Tenemos una nieta, somos abuelos. ¿Cómo te llevas con tu hijo mayor? Últimamente bien poca relación he tenido con él. Bien poca. Pero no me he descuidado de mi nieta y cumplir lo que soy de abuelo. ¿Por qué me vienes de España? No sé por qué ¿Por te qué viniste. echaste a tu hijo, al mayor? Mira, si tú tienes noción del tiempo, tú llegaste mucho tiempo antes. Digamos, tú no te viniste de España cuando yo lo eché. Sí. Te Sí, viniste porque él me mucho llamó. antes. Ahora, el problema netamente con mi hijo es puntual. Tenía un lolo de 20 y tantos años en la casa pidiéndole que él buscara su rumbo, teniendo una hija, de luchar por ella, por lo que yo he hecho, y él no activarse. Hoy en día sí está trabajando, supe que hace poco estuvo con licencia, supe que volvió a trabajar. Yo sé todo, no quiero ni enterarme y sé todo, porque mi familia tengo un respaldo muy grande. Y nunca lo he dejado. Yo no sé si es ya cuando uno va conociendo una historia, uno puede presumir los avances, ¿no? Sí. Y yo de lo que he escuchado del caballero, insisto, no sé si estoy siendo parcial en esta apreciación, versus lo que he escuchado de usted, lo que he leído en los informes, me parece que esto es un conflicto entre padre e hijo que puede ocurrir, que nos puede ha ocurrir, ocurrido a todos. Y que, ojo, yo también lo puedo hablar con el hijo menor. Es un conflicto típico, que en la pandemia el hijo chico hacía más cosas, que este no quiere hacer lavar la loza, que tienes que hacerte cargo, tienes 29 años, tienes una hija. Es un conflicto que pasa, que es pasajero, que por lo general en alguna parte de la historia, los que han tenido hijos adolescentes jóvenes, les ha pasado. Y llega un momento en donde eso mejora y se arregla. No estamos hablando acá de un quiebre final para el resto de la vida. Me parece Sin al embargo, contrario mucho más profundo lo que escuchamos del hijo menor. Sin embargo, sí hay algo que a mí me preocupa mucho, que es el menor. Lo escuchamos acá y él fue súper fuerte, súper entero. Sin embargo, estábamos hablando de un chico de 20 años que ha vivido con los dos papás, después con la mamá, después con el papá, después con la mamá, después con el papá, que ha tenido una inestabilidad y que lo único estable que ha tenido en la vida ha sido su fútbol y su papá. Parece que ahí está el nexo que lo ha mantenido y que le permitió hoy en día pararse acá, hablar como lo hizo. Pero esto destroza a cualquier hijo. Esto es tremendamente fuerte porque él no tiene una estabilidad y porque lo que se está discutiendo acá no es su relación con su mamá. Lo que se está discutiendo acá es lo único que para él se ha mantenido estable en su vida. Él ha vivido siempre en el mismo lugar y su papá ha estado siempre ahí a donde puede acudir. Y yo sé que es una casa y que un bien inmueble, todo lo que tú quieras, pero para él sí hay un simbolismo de que este es el único lugar que no ha cambiado en su vida, que ha sido siempre el lugar donde recurrir, que es básicamente donde está el papá, por supuesto, no tiene que ver con la casa, pero sí hay un simbolismo detrás de lo que se está cuestionando acá. Y los tribunales también lo ven así, por eso que los tribunales tratan cuando los padres se separan, de que se mantengan viviendo los niños en la misma casa, ojalá en el mismo colegio. Porque cuando se construyen las leyes en el Congreso, se escucha especialistas
se habla con especialistas, se leen informes, se ve legislación comparada. Y evidentemente lo que está poniendo Pamela acá debe ser la opinión de muchos expertos en la materia, de que mientras más cosas se les mueve en la vida de un niño, más inestabilidad le provoca, ¿no? Más inestabilidad. Y en esta vida hubo mucha inestabilidad. Sobre todo porque no era que la mamá se fuera a un par de pasos. La mamá se iba lejos. Perdían contacto muchas veces. Entonces, él volvía a su refugio, a su lugar estable. Que era su casa. Era su casa, su papá, su fútbol. Y la sensación de estar acá y de haber separado aquí mismo a defender esa estabilidad, de haber sido tremendamente fuerte, y creo que eso habla de un chico con un nivel de valores muy bien arraigado. No lo defraudemos entonces. ¿Algo más, Pamela? Nada más, gracias. Muchas gracias. Los tribunales de familia, o juzgados de familia, están impedidos de resolver la liquidación de una sociedad conyugal a pedido de una sola parte. Y solo pueden tocar la materia o aprobar la materia cuando es por acuerdo entre las partes. Nosotros, por nuestra parte, realizamos los acuerdos de divorcio. No obligamos a nadie a divorciarse. Según lo que yo he escuchado de ustedes, ambos están de acuerdo en divorciarse. ¿Es así? ¿Es así? Pero no hay acuerdo respecto a la disolución de la sociedad conyugal. Pues el caballero cree que lo conveniente es transferir los derechos a los hijos y usted cree que lo conveniente es recibir un pago por aquello, ¿o no? O que se divida la casa por la mitad, no sé. No sé si será tan simple como la guerra de los Rose, pasar en una línea amarilla por la mitad de la casa. Pero lo que entendí no es que sean las dos cosas, sino que construyeron en dos terrenos. ¿Es así o no? Quizás son dos casas. Unidas. Unidas. Son pareadas en este caso y se unieron. Siempre puede usted pedir la disolución de la sociedad conyugal, o que se le pague lo que corresponda, o que se venda en una sede civil. Pero como no hay acuerdo, no puede hacerlo en el juicio de divorcio. Materia obligada a tratar en un acuerdo de divorcio, al contrario de la sociedad conyugal, que no es una materia obligada, sí lo son cuando hay hijos que son susceptibles de ser titulares del derecho de alimentos, fijar pensión de alimentos. Y aquí su hijo menor tiene 20 años, está estudiando y por lo tanto tiene derecho a pensión de alimentos hasta los 21 sin cuestionamiento alguno y hasta los 28 por continuación de estudios. Como vive con el padre y así fue determinado por un tribunal de la República, o sea, quien tiene el cuidado personal es el padre, y como la ley señala que aquel de los padres que no vive con el hijo, o sea, usted, tiene la obligación de cooperar con la mantención de aquel hijo, o sea, usted estaba obligada por ley, para que un tribunal apruebe un divorcio, a pagar una pensión de alimentos en favor de su hijo menor. Se lo pago, o sea, le doy mensual 140.000 pesos. 140. Sí. ¿Está de acuerdo, caballero? Y yo, en este caso, el tema lo tiene que ver Renato, no sé, yo no... Sí, pero usted está representando aquí los derechos de él y me imagino que... Es que yo no sé si realmente esa plata la recibe mi hijo, yo no me meto en eso. No, no estoy preguntando de aquí para atrás, estoy preguntando de aquí para adelante. Para que podamos realizar un acuerdo de divorcio es necesario que la señora se obligue a pagar una pensión de alimentos. Ah, digamos, tiene que por obligación darle... Por obligación. Yo no sé si será factible el monto hacia lo que requiere Renato. No, yo no... Ya, quedamos entonces con consultarle a su hijo. Claro, porque... Si su hijo acepta ese monto como... no sé si está por ahí, a lo mejor podemos saber Porque inmediatamente. Renato tiene sus gastos, no sé este otro año en qué nos vamos a enfrentar en cuanto al otro año de su carrera. En todo caso, los alimentos que se fijan aquí en el divorcio o en una instancia judicial siempre son modificables. En un año más usted ve que ese dinero no es suficiente, que por alguna circunstancia el niño tiene mayores gastos o la señora tiene mejores ingresos. Usted puede pedir un aumento de la pensión de alimentos cuando lo crea conveniente y presentando las pruebas que fundamentan su solicitud. Pero eso es netamente de él, no tengo... O su hijo, si puede hacerlo su hijo y puede Claro. hacerlo su hijo o usted. Ah, ya. Antes se pedía que solo lo hiciera el titular porque era mayor de 18. Hoy en día la ley considera que si su hijo sigue viviendo bajo su dependencia, bajo su cuidado, sigue actuando usted como representante de él, perfectamente puede usted reclamar esos alimentos.
Ya. Fue consultado por nuestra producción su hijo y dice que 140 es una suma que él no está dispuesto a aceptar y que él aceptaría 250. Yo trabajo en un CEFAM, estoy hace 3 meses haciendo reemplazo. Gano 255.000 pesos. Bueno, lamentablemente si su hijo no acepta la pensión de alimento, es un tema que tendrá que resolver con él. Nosotros quedamos a disposición de ustedes de realizar un acuerdo de divorcio, siempre y cuando ustedes hayan acordado una pensión de alimento, el monto de aquella, y se deje para más adelante la disolución de la sociedad conyugal. Respecto a la compensación económica, que es el derecho que le asienta cualquiera de los dos cónyuges para pedir que el otro le compense por haberse dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común en desmedro de su capacidad laboral. Ambos renuncian o alguno de los dos quiere solicitar compensación económica. ¿Hay acuerdo sobre aquello? Yo no quiero ni un peso de ella. Ya, usted renuncia. ¿Y usted, señora? Tampoco. ¿Renuncia entonces? Sí. Ya. Entonces, estamos de acuerdo en que ambos renuncian a la compensación económica. Estamos de acuerdo en que la disolución de la sociedad conyugal lo tratarán más adelante en el tiempo, cuando su hijo termine los estudios por lo menos. Estamos de acuerdo en que hay que fijar una pensión de alimento y queda pendiente el monto de aquello. Si llegaran a acuerdo sobre el monto de la pensión de alimentos, procederíamos a redactar el acuerdo de divorcio para presentarlo al tribunal. Tenga una conversación con su hijo, hable con él, vea qué posibilidades tiene de llegar a un acuerdo con la señora y usted por su lado evalúe si puede hacer un esfuerzo mayor. Disculpe, yo no escuché lo que tú estás ganando hoy en día. Yo no te quiero sacar de tus cosas tampoco, pero que sea lo justo. Yo no te voy a pedir así como me pidieron a mí. Que sea una cosa conversable con él, que no te saques tus cosas y que tengan una relación mejor nomás, porque ya ha pasado harto tiempo ya. Entonces, eso lo conversáis. No teníamos relación mala, Carlos. Pero es que por eso te digo. ¿Ves que yo trataba de Veamos hacer el divorcio? yo no sé cuánto es lo que ella gana para no sacarla de sus cosas. Yo tampoco me voy a aprovechar y mi hijo tampoco pienso que se va a aprovechar, pero él tiene sus gastos, convérsenlo y Tal cual, sería el lleguen único, a un punto acuerdo y que si nos él... quedaría pendiente. El Claro. caballero no se refería a la relación con él. Estamos Ah, firmando ya. un divorcio, se refiere a la Ya. relación con sus hijos, señor. Ya, quedamos pendientes entonces que ustedes nos digan el monto, si es que hay acuerdo de pensión de alimento, y con eso redactaríamos el acuerdo de divorcio para ser presentado en el tribunal. Y con esto cerramos la sesión.